continuamos. Voy a ser cortos porque quizás también voy a experimentar la posibilidad de hacer un cambio de video en media presentación. Lo hacía cuando estábamos en presencial y los alumnos pues se daban cuenta que estoy cambiando un video por otro. Pero ahorita quizás ustedes no se dan cuenta de lo que estoy haciendo y entonces tengo que manipular un montón de botones antes de que veamos un video, y en la clase pasada, pero vieron que se trabó, Pero quería que no perdieran este enfrentamiento del imputado, el negrito en el tema de la lancha, cuando enfrenta a la fiscal del Ministerio Público, no, a la perito en balística. A la perito en balística, yo no les recomiendo que sean tan impertinentes como este chico haciendo de defensor, pero creo que hay momentos en los que el defensor debe ser un poco impertinente. Hay momentos en los que nos encontramos con un inocente y hay que hacer todo lo posible para que el juez se entere. No es el caso, pero son modelos o modos en los que un abogado impertinente puede cerrar puertas en el tribunal y a veces las puede abrir o conviene que las abra. Cuando nosotros volvemos al caso de la mamá que murió y cae en la alberca, vemos que el imputado mismo, ¿se acuerdan ustedes que no había aceptado la defensa de la defensora pública, a la que le llamó secretaria legal? Y entonces hace esto que él presente o imponga o abra un incidente de nulidad, convoca al juez para anular en concreto un medio de prueba. Vean qué importante es el estilo del abogado. No me gusta, ¿no? Él es el imputado y muchas veces cuando el imputado se defiende, pues el juez sufre. Sufrimos todos. Se da ciertas libertades porque el juez no puede mostrar complacencia o no complacencia, imparcialidad, en definitiva. Pero la fiscal, perdón, la perito experta ha dado respuestas técnicas, científicas. Ella no llega a mentir, y nosotros tenemos, por eso en otro curso que yo doy, me gusta mucho hacerle ver a los abogados que la mejor prueba de un abogado defensor bueno es un buen contrainterrogatorio de los peritos de la fiscalía. ¿Por qué? Porque con un buen interrogatorio de experto, el perito, si es técnico, tendrá que ser técnico en sus respuestas, y si el perito es científico, tendrá que ser muy científico en las respuestas. Y esto lo tenemos que aprender. Son formas de ganar un juicio. En este curso largo nos hemos enfocado en la ilicitud o en la ilegalidad de la prueba, y en otros juicios podríamos enfocarnos, o en otros cursos podríamos enfocarnos en la estrategia del desahogo de la prueba a través del interrogatorio contrainterrogatorio, que lleva lógicamente a convertir al perito en su lugar. Esto a mí me parece bastante importante y que lo tengamos como claro. Cada vez que podamos, tratemos de, cada vez que podamos, tratemos ¿de qué? En definitiva, déjenme quitar el video.
en definitiva, lo que quiero es que aprendamos a interrogar con propiedad. A mí me gusta mucho verles a ustedes en las audiencias y me gusta mucho verles en las audiencias, cuando ustedes, por ejemplo, le bajan la cabeza al juez, lo ven con miedo. Cuando ustedes, por ejemplo, y su señoría, usted mande, son sujetos que llegan a pelear un caso ante un juez que tiene que escucharlos. Esto es muy importante. Y tenemos que aprender esta realidad. Llegamos a defender ante un juez y este juez nos tiene que escuchar. Nos tiene que escuchar aunque seamos pertinentes o impertinentes, nos tiene que escuchar. Y entonces entramos al tema final, que es el descubrimiento de la nulidad. Con esto quiero decirles que es un proceso de pasos en lo que considero que son pasos concatenados. El primer paso es descubrir en juicio un vicio por ilicitud. Descubrir en juicio un vicio por ilicitud. Vean qué importante el curso hacia atrás, más que hacia adelante. Porque si nosotros no hubiéramos sabido que el niño no podía participar en un reconocimiento de fotografías sin la asistencia de un psicólogo, o en el reconocimiento en fila de personas sin asistencia de un representante legal, por ejemplo, del DIF. Entonces, posiblemente veamos pasar a lo largo de la audiencia, de cualquiera de las audiencias, veamos pasar una y otra nulidad sin descubrir el vicio. Sin descubrir el vicio. Muchos fiscales del Ministerio Público, cuando se ponen de acuerdo con un perito o con una policía para el interrogatorio, le hacen ver, mire, yo le voy a preguntar solamente unas cosas, ¿no? No vayas a decir esto. ¿Por qué? Porque descubre el vicio. Y entonces el defensor tiene que estar muy pendiente de la declaración. Tiene que estar muy pendiente primero del interrogatorio del fiscal y luego tratar de descubrir aquello que el perito o el policía se guardan para sí mismos y, lógicamente, al proceder al contrainterrogatorio, tienen que producir un contrainterrogatorio que lleve a descubrir en juicio un vicio por ilicitud. Con preguntas muy sencillas. Oficial, usted entró a la casa de José Daniel Hidalgo, ¿sí? Y usted aseguró la evidencia, ¿sí? Un detalle importantísimo. Y esos hechos ocurrieron el 5 de enero del 2020, ¿sí? Porque hay que ubicar cada situación fáctica. ¿Y usted tenía orden de cateo? No. Descubrir un vicio. Descubrir un vicio. Oficial, usted siguió a José Daniel Hidalgo durante un año, ¿sí? Y lo siguió a través de un monitoreo del celular, ¿sí? Y usted logró determinar que él estaba relacionado con un grupo de delincuentes, ¿sí?
¿Y usted tenía orden de un juez federal para intervenir esa comunicación? No. Son preguntas en cierto sentido sencillas, como sencilla es en cierto sentido la prueba. Y entonces descubrimos en juicio un vicio por ilicitud. Claro, ¿qué pasa si el primer oficial y luego el segundo oficial está mintiendo? Y si traigo al tercer oficial, que lo va a traer el fiscal, también está mintiendo. Entonces, ¿cómo hago? Entonces, ahí vienen un montón de estrategias propias de un excelente litigante en juicio. Una de ellas es lo que se llama enfriar. A nivel de la jerga delincuente, y enfriar es matar. Pero no me refiero a enfriar matando al policía, sino que cuando yo me doy cuenta que el policía, porque, a ver, una idea que tenemos que tener nosotros como defensores es que el imputado, que es el que más sabe de los hechos, o sea, si el imputado nos dice, o sea, yo no sé por qué me están metiendo esta muerte si yo ni la conozco, ¿no? O, mira, yo sí estuve en esa fiesta, pero yo no disparé. O yo sí estuve con esos tipos, pero en mi vida he matado a nadie. Hay un montón de coparticipaciones distintas de un sujeto. Y entonces en esas coparticipaciones distintas de un sujeto, nosotros podemos encontrar estrategias en el interrogatorio o el contrainterrogatorio. Y entonces tenemos que ir aprendiendo esas estrategias. El oficial, sabemos nosotros la verdad que nos ha dicho el imputado, y sin embargo el oficial 1 dice, sí, yo vi al imputado, él tenía un arma de fuego en la mano y vi cuando disparó, por ejemplo. Entonces yo, como defensor, digo, si yo sigo contrainterrogando a este oficial, se va a mantener en su posición. Entonces, ¿cómo lo enfrío? Señor juez, no voy a contrainterrogar a este chico ahorita. Le agradeceré que vuelva a la sala de testigos y que venga el próximo testigo a la fiscalía. Entonces se va a producir un enfriamiento muy importante. Es una de tantas estrategias donde el oficial 1, que ya declaró, pero que no fue contrainterrogado por el defensor, se va a la sala de testigos y dice, ¿y ahora qué va a decir mi compañero? Y uno se da cuenta de que el segundo viene igual. Las declaraciones cliché de la policía. Sí, yo vi al imputado con el arma en la mano y lo vi disparar y vi caer al ofendido. Si sigues interrogándolo, va a decir en contrainterrogatorio, va a decir lo mismo, entonces lo mandas a enfriar y traes al tercero. Esas estrategias en el interrogatorio o en el contrainterrogatorio van dando resultados. Una vez que has oído al tercero y logras sacarle una discrepancia de los otros dos, traes al primero, sobre esa discrepancia, traes al segundo y posiblemente logres que el juez se dé cuenta de que están mintiendo, de que es falso, o probar que están mintiendo los tres a través de una declaración cliché. Estas son elementos que tenemos que cuidar muy bien, que tenemos que trabajarlas muy bien, sabiendo que, digamos, la astucia del descubrir es también la astucia de un litigante experto. Hoy estaba viendo en Facebook un chico jovencito que anunciaba un curso de estrategias de juicio, de técnicas de juicio. Y me llamó mucho la atención porque pues no lleva ni 10 juicios y ya está dando clases sobre el juicio. Puede ser que sea muy bueno. Lo que pasa es que en los Estados Unidos a veces nos mandan o nos llevan o pagamos una maestría de 3 meses
que terminan siendo 2 y el tercer mes termina siendo puro shopping, donde nos enseñan uno y otro juicio y ya nos creemos expertos en juicio aplicando una técnica que puede ser muy valiosa para jurados, no para jueces peritos. Esto es muy importante. Muchas de las técnicas yo no ignoro y no he dejado de estar en muchas capacitaciones de expertos de las Law School de los Estados Unidos que vienen a enseñarnos no derecho, sino técnicas. Quizá alguno de ustedes a lo largo de este curso se ha aburrido de decir, bueno, José Daniel, enséñanos técnicas como nos enseña fulano, sutano, técnica de objetar, técnica. No. Hay que dominar el derecho y después las técnicas. Y yo no les recomiendo a ustedes ir a un juicio en México con técnicas de las Law School de los Estados Unidos. Yo no les recomiendo. Cuando yo soy extranjero, yo soy costarricense y he tratado de entender muy bien y estudiar muy bien y aprenderme casi de memoria el modelo mexicano con su jurisprudencia. Pero cuando uno ve que vienen extranjeros a dar un curso y uno dice, qué chicos más inteligentes. Y luego nos damos cuenta de que la gente suramericana o la gente norteamericana que vienen a dar el curso se aprendieron de memoria una técnica, la tratan de hacer muy bien, la practican en laboratorio y eso es lo que nos enseñan a nosotros y a nosotros nos parece muy importante porque ellos lo hacen con mucha fluidez y a nosotros nos cuesta más y entonces nos sentimos que es muy complejo cuando el asunto es más sencillo. Y para entender esto de que el asunto es más sencillo, nosotros tenemos entonces que comprender, bueno, la realidad de lo que estamos tratando de ver. Y la realidad de lo que estamos tratando de ver es tan sencilla como que estamos descubriendo en juicio un vicio por ilícito. Descubrir en juicio un vicio por ilícito. Una vez que he descubierto en juicio un vicio por ilícito, debo descubrir a través de qué prueba o de qué pruebas desahogadas o por desahogarse demuestro el vicio en juicio. Si el vicio lo provocó el médico forense, posiblemente en contrainterrogatorio del médico forense. Si el vicio lo produjo el primer respondiente en la preservación de la escena de crimen, posiblemente el testigo idóneo para que me responda si hubo o no custodia continuada de la escena de crimen podría ser el primer respondiente. Principalmente cuando nos encontramos que empieza un primer respondiente y después aparece un segundo. Entonces al primero le preguntamos por qué dejó la escena y con quién la dejó y entonces ahí se produce casi siempre dudas respecto a si fue o no fue preservada la escena de crimen. Hay preguntas muy bonitas que le hacemos al genetista, porque el genetista recibe una muestra y le da positivo y entonces compara con el imputado. Pero hay una pregunta que a veces no conoce el genetista cuando uno le dice, muy bien, usted obtuvo una muestra de sangre, por ejemplo, usted obtuvo un cabello, por ejemplo, usted obtuvo una muestra de semen en la escena de crimen, perfecto, y te dio positivo de Juan Pérez Pérez. Bien, ¿y cómo compara usted esa muestra del lugar de los hechos con la de Juan Pérez Pérez? ¿Cómo obtuvo usted la de Juan Pérez Pérez? Y el genetista se queda preocupado diciendo, no lo sé. Porque ella recibe muestras y ella te puede dar la certeza de la cadena de custodia, pero posiblemente no sabe de a dónde vienen las muestras.
Descubrir, paso 1, descubrir en juicio un vicio por ilícito. Y una vez que tengo el vicio, cateo sin orden, intervención sin orden, prueba genética sin permiso del imputado, reconocimiento de personas después de un reconocimiento fotográfico con una fotografía clandestinamente tomada del imputado, etcétera. Vamos analizando los distintos vicios que van a producir la nulidad, descubrir a través de qué prueba o pruebas demuestro el vicio en juicio. ¿Por qué? No olvidemos que en una clase anterior dijimos que lo que no se dice en juicio no existe. Y nosotros tenemos que lograr que exista. Y para eso tenemos que ver a través de quién hacemos existir ese vicio. Porque el vicio ya lo descubrimos, pero necesitamos que ese vicio nos lo confirme, como hicimos el oficial que entró a la casa y no tenía orden de cateo. ¿Cuál es el problema de este descubrir la prueba? Pensemos nosotros que se hizo un cateo. El fiscal del Ministerio Público con 5 policías, sin que hubiera orden de cateo. Y entonces usted ya descubrió el vicio, paso 1. Y descubrió que el vicio es que no hubo orden de cateo. Paso 2. Y entonces llama a los 5 policías que hicieron el cateo y los ofreces como testigo. O, sin ofrecerlos como testigos, simplemente los contrainterrogas cuando son interrogados por la fiscalía. ¿Cuál va a ser el resultado? El error. Oficial, ¿usted sabía que no había orden de cateo? No, yo entré con el fiscal. Oficial 2, ¿usted sabía que no había orden de cateo? No, yo entré con el fiscal. En ningún momento debo suponer que no había orden de cateo. Y así todos. Cometiste un error en la selección de la prueba. Porque el único que te puede decir que no había orden de cateo son 2 cosas. La ausencia de la orden de cateo como documental pública o el fiscal que realizó el cateo. Entonces, vean que el segundo paso no es un paso sencillo, porque una vez que descubro el vicio, yo tengo que hacerme la pregunta, ¿quién es el testigo, el documento, el video, el perito que mejor me puede dar el sí o no que necesito para demostrar el vicio? Y una vez que tengo ese testigo, viene el paso más difícil, que es desahogar la prueba, descubriendo y sacando a flote el vicio y el agravio que produce. Esto es interesantísimo porque desahogar la prueba, claro, ¿cómo se interroga? ¿Y cómo se contrainterroga? Y peor todavía, ¿cómo se interroga y contrainterroga cuando tenemos al otro lado una parte, fiscal o defensor, que ha sido mal capacitado, pero que tiene el juego de las objeciones como zancadillas, objeción y objeción y objeción y objeción, y no te deja preguntar? No digo que eso está bien y no digo que eso sea ético. Me parece antiética la objeción que estamos utilizando ya y que algunos abogados están enseñando para que ganen casos. Desahogar la prueba descubriendo y sacando a flote el vicio y el agravio que produce. Es lógico que aquí tenemos que aprender la importancia a veces de los cursos presenciales, es que tenemos que aprender a interrogar a un policía y van a entender ustedes por qué yo hablo de interrogatorios cliché. O sea, el segundo dice lo mismo que el primero, pero casi exacto. Y el tercero dice lo mismo que el segundo y el primero, como si lo hubieran aprendido de memoria. En cierto sentido lo aprenden de memoria. Y cuesta mucho sacarlos del cliché. Pero posiblemente ahí la policía sea corrupta. No siempre.
pero puede ser un criminalista que es experto, o puede ser un policía ministerial, o puede ser un perito científico que tiene un arte, una ciencia que conoce muy bien y que nos sobra, nos domina, porque nosotros no la conocemos tan bien como él y posiblemente nos salga con palabras y con frases que no entendemos. Entonces, desahogar la prueba no es sencillo, y desahogar la prueba descubriendo y sacando a flote el vicio y el agravio posiblemente tampoco sea tan sencillo, pero es el paso 4. De modo que entonces nos abrimos al paso 5. Una vez que nosotros hemos logrado descubrir el vicio, 2, descubrir la prueba, 3, desahogar esos medios de prueba en juicio para descubrir, una vez que hemos sacado a flote el vicio, ve qué importante, sacar a flote el vicio, casi que el juez lo vea. Y el agravio que produce, casi que el juez lo vea, de modo que el juez pueda, y sería el mayor éxito de un defensor, que el juez pueda casi oficiosamente, sin que usted tenga que abrir el incidente de nulidad, casi oficiosamente declare la nulidad. ¿Por qué? Porque la ha visto, ¿no? Primero oficial dice que no había orden de cateo, segundo oficial dice que no había orden de cateo, y tercer oficial dice que no había orden de cateo. Ahí es cuando el juez tiene todo el derecho de preguntarle al fiscal, fiscal, ¿me puede decir si en la carpeta de investigación existió algún momento una orden de cateo? Si esa orden de cateo se notificó al imputado y si se realizó el registro de la casa con orden de cateo y conociéndolo el imputado. Que es muy importante porque el juez tiene la obligación de que el fiscal le aclare lo que está siendo objeto del interrogatorio. Descubro el vicio, descubro la prueba, desahogo la prueba y una vez que tengo claro, abrir en juicio el incidente de nulidad. Y aquí viene uno de los temas más complejos porque ustedes saben que nosotros asumimos la teoría del caso como si existiera y nunca ha existido. La teoría del caso es una estrategia o una técnica, perdón, de litigio de los Estados Unidos. El primer país que se robó de un manual la teoría del caso fue Chile y ahí para arriba hasta México venimos hablando de la teoría del caso. Y la teoría del caso no existe en ningún código, solamente la podemos encontrar como alegato de apertura en el Código de Colombia y igualmente como alegato de apertura en el Código de Panamá. ¿A qué se refería la teoría del caso? A que el juez en juicio oral tiene que tener claro, antes de anular, tiene que tener claro el cuadro fáctico que va a anular. Luego, tiene que conocer, eso en parte el juez conoce el derecho, pero la parte tiene que hacérselo ver, tiene que conocer el tema jurídico que entra o que impera en ese momento. Y lógicamente la prueba que se ha desahogado ahorita, que es la que descubre el vicio. En el tema jurídico, nosotros tenemos que analizar una serie de variables importantes. Señor juez, pensemos nosotros en un reconocimiento de personas. Señor juez, el artículo 277 sobre el reconocimiento de personas en el Código Nacional exige como requisitos, interesante, dominar primero los requisitos de legalidad del medio de prueba. Luego nos vamos a la norma. Señor juez, el artículo 97 del Código Nacional considera que es nulo o que es ilícito los actos. Pensemos nosotros que en el reconocimiento de personas se hizo sin la presencia del abogado defensor del imputado. Entonces, el cuadro fáctico es, señor juez, el día tal, al ser las tales horas, mi cliente fue sometido a un reconocimiento en fila de personas y supuestamente participó como testigos A y B, y supuestamente A y B
señalaron a mi cliente como el autor del homicidio. El artículo, vamos al cuadro fáctico, vamos al cuadro jurídico. El artículo 97 del Código Nacional establece que, el artículo 277 del Código Nacional establece que para que se dé un reconocimiento de personas, el imputado no puede oponerse, pero tiene que estar su abogado defensor. Vamos al cuadro jurídico del acto probatorio, que sería el reconocimiento. Pero además el artículo 17 del Código Nacional dice que el imputado tiene derecho, como un derecho fundamental, contar con un abogado defensor. Segundo elemento del cuadro jurídico. Señor juez, el artículo 97 del Código Nacional dice que cuando se viola un derecho fundamental, como es el derecho de defensa, se produce una nulidad absoluta que exige decretarse en cualquier momento del proceso. Todavía, si queremos un poco más de fuerza, señor juez, el artículo 20, apartado A, fracción novena de la Constitución Política establece que toda prueba que viole derechos fundamentales será nula. El cuadro fáctico, el cuadro jurídico y viene el cuadro probatorio. Señor juez, usted acaba de escuchar al testigo que al estar en la fila de personas nunca estuvo el defensor. Es decir, él llegó, vio la fila de personas, pero no estaba el defensor ni adentro ni afuera, el defensor del imputado. El cuadro probatorio. Y aquí hemos triunfado con los 4 cuadros, solo que se puede, no quiero omitirlo, aunque es un tema de recursos, en caso de que el juez no declare con lugar el incidente de nulidad, posiblemente podamos presentar el recurso de revocación. Un tema más complejo, yo estoy claro de la lectura del 465 que cabe en toda decisión en la audiencia inicial, que es un incidente, es decir, un accesorio, procede el recurso de revocación. Pero es un tema que está en discusión y que no tenemos ni mucha doctrina. Yo he escrito un libro sobre medios de impugnación y lo he considerado, pero no hay mucha doctrina y tampoco hay mucha jurisprudencia al respecto. Interponer revocación para producir razón de agravio. Esto me parece interesante. Y este asunto interesante que nos enfrenta a las técnicas de la estrategia del incidente que lleva a la norma. Vean que lo que acabo de decirles, quizás despaciosamente, es todo un proyecto interesante de técnica de litigio, quizás la más importante que podamos utilizar en un juicio. Cuando nosotros vamos a juicio, tenemos que utilizar mucho la memoria y tenemos que tener mucha memoria para las normas, porque es muy lógico que si uno domina la norma, entonces posiblemente hace de la audiencia algo más fluido. Pero si uno no domina la norma, posiblemente tenga problemas serios a la hora de dominar la audiencia desde la norma, dominar la audiencia desde la técnica, desde la estrategia y dominar la audiencia desde la técnica. Veamos estos 4
pasos, no hay quinto, pero vamos a estos 4 pasos en una audiencia que me parece sencilla, pero que nos puede aclarar perfectamente el tema del cual, al cual nos venimos refiriendo, ¿no? Me parece que el fiscal ha sido sencillo y ha relacionado el cuchillo con el imputado y ha relacionado el cuchillo con la víctima. Y posiblemente entonces el juez tiene claro que con ese cuchillo el imputado mató a la víctima. Vean que volvemos de nuevo a los principios de relación, transferencia y causalidad de los que ya nos referimos en su oportunidad. Perfecto. ¿Qué preguntas harías tú? ¿Qué preguntas haríamos cada uno de nosotros? No sé si quieres verlo de nuevo. A mí me gustaría volver a preguntarles. Yo ya llevo 9 horas de curso o 10 y ustedes ya tienen que ser expertos. Pongo a cualquiera de ustedes. Encontré en el coche de ustedes, en su propio coche, estacionado frente a la casa, el cuchillo homicida envuelto en una toalla blanca. Y en la toalla blanca hay sangre, en el cuchillo hay sangre, y esa sangre es de la ofendida y te relaciona con el homicidio de la ofendida. ¿Están de acuerdo? ¿Puedo condenar? ¿Qué faltó? ¿Qué pregunta faltó? ¿Qué hace falta en ese cuchillo? Si el cuchillo está lleno de sangre, ¿qué falta en el cuchillo? Para yo poder matar a una persona, no tiene que estar el cuchillo lleno de sangre de la persona, tiene que estar el cuchillo lleno de mis huellas. ¿Por qué? Porque cuando yo mato con cuchillo, me pringo de sangre y dejo mis huellas en el cuchillo. Pero si el cuchillo está en mi casa con la sangre de la ofendida, no por eso yo la maté. Puede ser que alguien haya llevado el cuchillo a ese lugar con la sangre de la ofendida y me esté montando la prueba. Pero no por eso yo soy el homicida. Y entonces volvemos al caso y en el caso el juez, protegiendo el principio de contradicción, el juez va a darle la palabra al defensor. Y el defensor, que sabe que este es el perito idóneo, que fue el perito que encontró el cuchillo, que fue el perito que embaló el cuchillo, que fue el perito que encontró la toalla, que fue el perito que embaló la toalla y la llevó al laboratorio, este es la persona adecuada para descubrir el vicio. Y entonces va a hacer las preguntas adecuadas. Esta es la inteligencia tan sencilla de lo que nosotros acabamos de ver. Veámoslo de nuevo ahora. 4 pasos que no hizo falta ni siquiera el quinto. Descubro el juicio, el vicio. No había orden de cateo. Descubro a través de qué prueba o pruebas demuestro el vicio. Está el oficial de policía, el que aseguró el cuchillo y la toalla. Es la persona idónea. Posiblemente en algunos casos haga falta otro y otro y otro. Desahogo la prueba descubriendo y sacando al frote el vicio. Le pregunto al oficial, el oficial me dice que no le correspondía a él tener orden de cateo, sino el oficial que le llamó. Ese oficial no tenía orden de cateo, él tampoco pidió una orden de cateo, con lo cual se abrió el vehículo, se obtuvo la toalla, se obtuvo el cuchillo. Y entonces el defensor le hace ver al juez que se anule el cuchillo y la toalla porque no hubo orden de cateo. Y el juez dice, si no hay orden de cateo, hay un fruto del árbol envenenado y por tanto se anula el cuchillo. Esta es
digamos, la belleza del proceso. Nosotros tenemos que ir dándonos cuenta de que el proceso tiene, dentro de las cosas importantes del proceso, el proceso tiene todos los modos a través de los cuales nosotros podemos anular todas las formas en que nosotros tenemos para anular una prueba. Posiblemente a este oficial, a este defensor, le fue más fácil. Posiblemente le fue fácil. A veces no es tan fácil como ocurrió, por ejemplo, en el caso anterior, donde necesitaba poner contra la pared a la pobre fiscal, perdón, no sé por qué la confundo, por la pobre experta en balística, que nos lleva a descubrir que no sabe sobre un caso concreto, sobre la bala y el arma. Y entonces esto le hace presionarse un poco ante el interrogatorio, y es sincera. Es sincera. Quizás no totalmente. Yo no puedo relacionar, dice ella, yo no puedo relacionar en este momento esa bala con esa arma. Por el momento no. Estamos en investigación. Entonces, ese muchacho va a quedar sin prueba que lo incrimine en el delito. Vamos a tratar de ver un tercer caso en donde se produce una razón de nulidad, para mi gusto mal manejada también. O sea, es los grandes errores de CSI que se enseñan en nuestras capacitaciones por alumnos de la Law School, en donde el propio perito se percata, ¿de qué? El propio perito se percata de que hay una nulidad, y entonces la tenemos que traer, ¿no? Déjeme un minuto que tengo que saber traer adelante esto, y entonces cuando yo trato de encontrar, no la encuentro y por tanto tengo que buscarla. Perdón que paré, pero el perito no puede pedir descansar, menos cuando se le está interrogando. En todo caso lo puede hacer el fiscal, pero tiene que terminar de responder. Y en una circunstancia dudosa que se está provocando, el defensor debe continuar y proceder hasta que se explique qué está pasando. Es muy importante eso. Cuidado, la falta de dominio de la audiencia nos lleva a que al final el perito hizo lo que le dio la gana, pero vamos a corregir un poco en el caso. Vamos a corregir un poco, pero no se ha resuelto como debería resolverse, por lo menos en ese caso concreto. Peritos que son peritos. La pregunta que le hace el otro forense es lógico. Si es la misma huella, no empatan y por tanto produce una duda. El que quería pegar fuego, que dejó su huella. La inteligencia del sistema de interrogatorio contra interrogatorio y la duda. Básicamente. Vamos produciendo ¿qué? Lo lógico. Las distintas dudas que se producen necesariamente de los distintos casos. Las distintas dudas que se producen de los distintos casos. Y nosotros tenemos que ir aprendiendo
esas a descubrir, ¿no? En las dudas, lógicamente, cómo descubrirla, cómo plantearla, cómo lograrla. Cómo descubrirla, cómo plantearla, cómo lograr la respuesta del juez. Cómo lograr la respuesta del juez. Y es lógico en ese querer lograr la respuesta del juez, nosotros tenemos que dominar la prueba. En un tercer caso, el fiscal se encuentra con que los oficiales de CSI que están siendo interrogados nos permiten ir conociendo unas circunstancias fácticas de lo que cada uno de ellos correspondió a investigar, porque esto es muy interesante y es uno de los elementos que quería dedicar tiempo. ¿Qué significa un perito pertinente y un perito impertinente? O sea, nosotros podemos tener al mejor médico forense, declarando, pero nosotros el hecho de que él sea el mejor médico forense no nos permite interrogarlo sobre huellas o sobre genética o lo que sea. Y él nos llegue a decir, no lo sé. ¿Por qué? Porque él no tiene por qué responder preguntas de genética. Él está ahí para otro tema. Lo mismo que un experto en balística no me va a dar respuestas sobre huellas dactilares, o un experto en huellas dactilares no me va a hablar de balística. Entonces, lo que hizo la encargada, la experta en huellas anteriormente, en el primer caso con el que empezamos este segmento del curso, es, yo no lo sé, yo no tuve contacto con esa arma. Esa arma la había encontrado al fondo del mar otro oficial de policía. Excelente respuesta que da la experta en balas. Ella da una respuesta sobre lo que le están preguntando. Eso fue importante. Este oficial, que fue el que recogió la caja de fósforos, encuentra una huella que le hace sembrar duda de que el imputado que está ahí presente en la sala de juicios haya sido el que iba a encender o prender fuego al cadáver, por tanto, también causa duda de si él fue el que lo mató. Y nos falta el perdón que estoy buscando el caso. Y sí, tengo una duda sobre el caso que me impide saber si estoy bien. Deme un minuto. Sí, disculpen. Bien. Es un caso que no lo ubiqué bien.
para detectar después unas variables importantes. Volvamos en todo caso a la presentación de PowerPoint. Una vez que nosotros hemos pasado esos pasos, ¿no? Entonces ahora viene cuatro cuadros. El primer cuadro es un cuadro fáctico. Un cuadro fáctico en el sentido de que nosotros le decimos al juez que señor juez, luego de interrogar al policía, luego de interrogar al perito, luego de interrogar al criminalista, nos presentamos el siguiente hecho. Y ahí es donde nosotros nos concentramos con el juez en el cuadro fáctico o en el cuadro probatorio que nos ha otorgado el mismo perito, policía, o en el mismo efecto del acto. El cuadro fáctico. Nunca presenten una excepción o un incidente en audiencia sin que el juez sepa dos cosas iniciales. Una, que es un incidente, es decir, que es un asunto distinto al principal. Señor juez, por eso me deja presentar un incidente o abro un incidente o le pido por favor que me permita presentar un incidente o una excepción o por vía incidental una nulidad, una violación de un vicio. Y entonces el defensor, hoy yo en mi experiencia, en mi práctica mexicana, casi siempre dice, se ingresó a la casa sin orden de cateo. Ese es un efecto, pero es muy importante decir, señor juez, el oficial ha analizado que el día tal, a las tales horas, se ingresó a la casa de mi cliente y que y nunca se afirma nada. Y supuestamente en la casa de mi cliente se encontró 1 kilo de cocaína. Supuestamente ese kilo de cocaína, el propio oficial junto con otros 3 lo embalaron y lo llevaron al laboratorio y supuestamente dio positivo por drogas. Cuadro fáctico en tiempo, modo, lugar. ¿Cuándo ocurrió eso? Que el juez no dude sobre ese tema. Una vez que tenemos el cuadro fáctico, nos vamos al cuadro jurídico. ¿Cuál va a ser la norma constitucional? Casi siempre el artículo 20, apartado A, fracción séptima. Casi siempre. Perdón, fracción novena. Toda prueba que viola derechos fundamentales será nula. Casi siempre ese artículo. Y de hecho, ahorita viendo el cuadro, yo no pondría primero la Constitución política, la pondría de último. Primero pondría la ley y después la Constitución política. Y no pondría nunca un tratado internacional. Hoy hay un montón de abogados muy pedantes que les encanta citar la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que me parece que no hace falta. Simplemente es normas para decorar. Son abogados decorativos. Y tenemos que cuidarnos un poco de esa insistencia, de estar presentando incidentes o de estar citando normas que no son importantes. Si lo que queremos está en la ley o si lo que queremos está en la Constitución política, no hace falta que citemos
un tratado internacional y menos la jurisprudencia de la Corte. Pero esta vanidad se nos va a quitar dentro de muchos años o quizás nunca. Entonces, enfrentamos al juez ante la norma. El código tiene por ilícita o ilegal y, lógicamente, el artículo sobre la prueba. Y volvemos a caer en el tema de la prueba. El oficial acaba de manifestar. De modo que cuando presentamos el incidente de nulidad, rematamos. Señor juez, solicito que se anule la evidencia, solicito que se anule el medio de prueba, solicito que se anule lo que depende del medio de prueba. Solicito que se anule el ingreso a la casa de habitación que se realizó sin orden de cateo. Solicito que se anule de la declaración de los 4 oficiales que ingresaron a esa casa sin orden de cateo y que han declarado en este juicio. Solicito que se anule las actas de cateo que levantó el fiscal junto con esos oficiales. Ve qué interesante y la fuerza de la nulidad en un error tan grande como ese que estamos trabajando. Y entonces ya tenemos el cuadro probatorio en el juicio y construimos el cuadro incidental. El incidente desde un cuadro fáctico, desde un cuadro jurídico, desde un cuadro probatorio, que además remata con la solicitud expresa de lo que queremos que se anule. Muchas veces pedimos, señor juez, que se anule el cateo. Y una vez que el juez ha anulado el cateo, pedimos que se anule como efecto del cateo todo lo que se extrajo del cateo. Eso son formas, a veces hay incidentes más complejos y entonces de una u otra forma estamos trabajando todas las variables fácticas para poder pedir lo que se quiere pedir en ese momento determinado. Y aquí terminamos este segmento también pequeñito para ya amarrar con un resumen del incidente de nulidad en este curso. Yo he tratado de buscar los casos que mejor se adecúan a la clase que tenemos. Me parece que la toalla y el cuchillo fueron un buen caso. Me parece que el tema de la bala y el arma fueron un buen caso. Y me parece que el caso de la huella dactilar en la caja de fósforos fueron casos buenos que nos permiten ir como a la realidad de lo que estamos viendo teóricamente en este curso. Si les parece, descansamos y en unos minutos terminamos el curso con un resumen del incidente de nulidad.